acá. Compartimos. Bien. Correcto. Ya, entonces habíamos quedado, ya la clase pasada habíamos comentado ya la parte de composición. Perfecto. Hicimos un ejercicio interesante ahí. Y vamos a continuar entonces con los conceptos. Definimos los conceptos de el signo de una función, los ceros y la monotonía, creciente o decreciente. Ya vimos algunos ejemplos bien interesantes de el crecimiento de una función. Es interesante determinar si la función es, si la función tiene el comportamiento de crecimiento o decrecimiento en todo su dominio, y si no es así, tratar de determinar los mayores el subconjunto más grande del dominio donde ocurre el crecimiento o decrecimiento. Esos son los conjuntos maximales. Esa palabra la vamos a empezar a emplear con un poco más de frecuencia. Bueno, habíamos, habíamos probado que si estas funciones eran crecientes, la función raíz, y la función cuadrática también es una función creciente, dependiendo del signo de A y dependiendo de dónde estás considerando. Uno puede probar directamente. Yo voy a hacer la prueba de, no del crecimiento, sino de la inyectividad, usando la misma idea acá, un poco más adelante. Bien, entonces tenemos aquí las funciones. Lo que uno puede hacer, lo que viene a continuación es una herramienta bastante útil para lo que es la gráfica. Lo que pasa es que en general uno tiene una función, como para introducir un poco el tema, uno tiene una función real de variable real, pensémosla definida en un intervalo, y esta función es, esta función es, tiene su gráfica. Entonces lo que uno estudia y todo lo que viene, lo que está escrito es cómo a partir de esta estudiar la gráfica de esta función en general, de una constante, pongámoslo aquí, constante por f de x, en realidad f de bx más a, más otra constante. Así que uno puede decir de la gráfica de esta función, conociendo la gráfica de la función original. Y lo que ocurre es que muchas gráficas, muchas funciones son una modificación de este tipo de una función básica. Entonces hay que ir recordando cómo afecta las diferentes constantes respecto a la gráfica. Entonces uno parte donde A, B, C y D son números reales, ¿correcto? Y el número B no es cero, porque si B es cero, entonces es una constante. ¿Okay? Es una función constante, el B no es cero. Entonces uno empieza a estudiar lo que ocurre y parte con las situaciones más sencillas. Las más directas son las que aparecen ahí. Es decir, si tengo la función, vamos a ver la utilidad de esto pronto. Si tengo una función y le sumamos a la fórmula una constante, entonces eso en la gráfica va a significar una traslación, tantas unidades hacia arriba o hacia abajo, es una traslación vertical. Cada unidad es hacia arriba o hacia abajo si el signo, si el número es positivo o negativo. Eso es traslación, una vertical. Una traslación horizontal es sumar en el argumento un número, en el argumento de la función. Este es el argumento. Lo que uno pone dentro de la fórmula es el argumento, y se produce la traslación izquierda-derecha. Entonces, uno puede dar
miles de ejemplos y uno va a dar un ejemplo bastante sencillo que es, por ejemplo, tomemos la función x cubo y con la x cubo empecemos a jugar ahí. Si tiene la x cubo igual a x cubo, entonces este 0 tomemos como punto base y entonces uno traslada a partir de esa función, uno puede trasladar acá y tener para esa función entonces una traslación, que es esta, una traslación, una unidad o hacia arriba, pintémoslo con este color, o ahí, este es 1, o bien 2 unidades hacia abajo, ahí, menos 2. Entonces la gráfica, ya uno tiene conocimiento completo de la gráfica. Por supuesto que lo que cambia, por ejemplo, son los ceros. No hay cambio de monotonía, ni de... no hay cambio de monotonía cuando uno traslada de esa manera. Y aquí tiene i igual x cubo menos 2. Menos 2. Y una traslación. La gráfica es la misma, no me quedó igual, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué otra cosa más puede hacer? Bueno, así hace una traslación horizontal. La traslación horizontal sería, tomando como prototipo esa que está ahí, sería mover la curva una cierta cantidad de unidades a la derecha. Significaría, por ejemplo, si pongo 2 acá, significaría hacer algo así. Este es igual x menos 2 al cubo. Y a la izquierda sería, ocupemos el mismo dibujo, sería así. Esa que está ahí, no. Sería hacer esto. Ahí. Si uno hiciera un cálculo de este tipo, uno diría, esto es igual, verde con verde con verde, igual a x menos 3, x más 2. Al cubo. Ahí tenemos una traslación. Estamos trasladando. Traslación horizontal respecto de la gráfica de la función original, traslación vertical. Eso afecta a la constante. Después tiene lo que entendemos por reflexión. Reflexión. La reflexión, si tú multiplicas una fórmula por menos, la tienes que dibujar al revés respecto del eje. Entonces, en este caso sería, usando el mismo ejemplo, una reflexión sería tienes que dibujarla al revés. Tomen en cuenta la gráfica original y la reflexión sería una cosa así, pongámosla con negro. Este sí igual menos x cubo. Ahí. Tienes que dibujarla, reflejarla de otra manera. Entonces hay una reflexión respecto al eje x. Y si uno pone el argumento, cambia el argumento por menos 1, entonces se refleja respecto al eje y. Y ese es un ejemplo bien interesante. Reflejar respecto al eje y. Voy a cambiar la función porque aquí se confunde. Si uno toma otra función que queremos reflejarla respecto al eje y, por ejemplo, el ejemplo clásico acá sería tomar la función raíz, ¿cierto? Y igual raíz de x, y hacer la reflexión respecto al eje y. Fíjate que en general, el dominio de esta función, en general, es distinto del dominio de la función original, porque está cambiando. Cosa que se puede palpar en este caso. Está reflejándola, el eje y actúa como espejo. Esta es la gráfica de y igual raíz de menos y, menos x. En general tú tienes, si uno considera una gráfica un poco más, más elaborada, por ejemplo, si uno quisiera considerar me estoy adelantando acá, pero por ejemplo, ya que ustedes más o menos manejan, si tomaron la gráfica de la exponencial de la función 2 elevado a x, que la vamos a revisar en algunas semanas más. Entonces, si cambias x por menos x, aquí el dominio no se altera,
Pero la gráfica cambia de esta manera. Esta es y igual 2 a la menos x, ¿correcto? Fíjate que entonces tú la tienes que dibujar, pero reflejándola respecto de este eje, que es el eje Y. Una reflexión, de esa manera. Eso ahí tienes como comportamiento. Y hay otras propiedades que estiran o comprimen un poco la gráfica. Y tú multiplicas por una constante, este tipo de propiedades nosotros la vamos a poder apreciar de mejor manera cuando nosotros veamos las funciones trigonométricas. Se van a poder apreciar de mejor manera estas. ¿Okay? Una constante, si es positiva, en el caso que es positiva, mayor que 1 comprime, se estira, y menor que 1 comprime. La compresión no se puede apreciar muy bien, ni el estiramiento podría ser, si uno toma la gráfica de la función y igual a x cuadrado. Aquí no queda muy claro en qué se entiende por dilatación, porque si tomo la gráfica de la función y igual 4x cuadrado, es como que la parábola se cierra un poco, ¿no? No hay nada que se está estirando. Y si tomas, aquí tomé la parábola exageradamente abierta, cerrarlo, vamos a tomarla ahí un poquito ahí. Ahí. Y si tomo, por ejemplo, esta, me quedó muy, tomamos y igual, no lo sé, 1/3 de x cuadrado. Entonces, ¿cómo afecta a la gráfica? Dice que comprime, insisto, esto se puede apreciar de mejor manera cuando con las funciones senoidales. Ahí queda más claro que comprime o dilata. Aquí amplía o comprime una ampliación, digámoslo, vertical, y este es horizontal. Dilatación, compresión. Entonces aquí hay un ejemplo que, a pesar de que lo tuvieron el semestre pasado, es bien útil, porque uno puede graficar, darse cuenta que si yo quisiera graficar, no lo sé, 1 menos raíz de x menos 3, la gráfica de esa función se puede graficar a partir de la función base, que es esta. Y si uno hace una gráfica decente, uno puede darse cuenta cómo, a partir de la gráfica, cuál es el recorrido, cuál es el dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el recorrido concretamente? ¿Sí? Pero por eso que es importante el comentario anterior, y lo vamos a reforzar más con la función cuadrática, que resulta ser bastante útil. Entonces, la función 1 menos raíz de x menos 3 es la acción de lo siguiente, es la aplicación de las siguientes acciones: es tomar la gráfica base, trasladarla horizontalmente 3 unidades hacia la derecha, después el signo menos es reflejar respecto del eje x, y al resultado trasladarla una unidad hacia arriba. Entonces uno va haciéndolo por pedazos. Primero la traslación a la derecha, fíjate que aquí cambia el dominio, de 0 cambia 3 unidades a la derecha. Después la reflexión, es decir, tienes que dibujarla ahí, respecto al reflejarla, aquí está la curva original y se refleja, ¿ya? Y después la tienes que subir, esa tienes que subirla una unidad. Fíjate que este es 0, así que la tienes que subir una unidad, es decir, este punto ahora, este punto que está acá, que es la imagen de 3, ahora tiene que ir ahí. Entonces cuando uno dibuja el punto y a partir de él te traza la curva, y esa es la curva. Entonces uno puede deducir de la gráfica que el recorrido de esta función es el intervalo menos infinito 1. Cerrado. Ya, antes de ver el problema 1 que está ahí, voy a hacer un comentario respecto a la función cuadrática. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera dibujar una función cuadrática, voy a hacer una trampa, ¿no? Pero, vale, mira. Si uno quisiera dibujar una función cuadrática, por ejemplo, otro ejemplo aquí, uno dice, tomemos f de x igual a x cuadrado más 2x
colocar menos 5, por ejemplo. Si quisiera dibujar la gráfica de esa función. Recuerde que para dibujar la gráfica de esta función uno simplemente encuentra el vértice, y como el valor de A es positivo, la gráfica, la parábola abre hacia arriba, listo. Ahí puede trazar la gráfica. Si uno quisiera precisar si intersecta los ejes, tendría que encontrar los ceros o igualar. Pero uno puede observar, note, que esta expresión se puede escribir así, completando el cuadrado. X más 1 menos 6, ¿no? O sea, f de x se puede escribir así. Por lo tanto, tú puedes dibujar de manera bastante rápida, y de hecho esta escritura nos va a servir para hallar la inversa después, ¿ah? O para probar que es inyectiva. O sea, esta manera de escribir la función cuadrática es útil siempre, para hacer cálculos, demostrar cosas. Entonces esta función dice, bueno, pues así, yo la puedo dibujar de manera fácil. Porque lo que está diciendo es que tú tienes tu parte de la función prototipo, igual x cuadrado, y tienes que trasladarla una unidad a la izquierda, ahí está, ¿ok? Ahí está la función. La trasladamos una unidad a la izquierda, pero este dice, baje las 6 unidades. Entonces yo tomo aquí, y bajo en 6 acá, ahí, menos 6, y aquí voy a ubicar el vértice. De hecho, una vez que está escrita, es fácil de darse cuenta que el vértice es el punto de coordenadas menos 1, menos 6. ¿Ok? Menos 1, menos 6. Esas son las coordenadas del vértice. Cuando x es igual a menos 1, el valor de x de menos 1 es 6. De hecho, este número, si tú te fijas bien, esto es mayor o igual que menos 6 para todo x. Así que menos 6 alcanza la menor imagen. O sea, la parábola abre hacia arriba. Fíjate que cuando evaluamos 0, te queda menos 5. Por lo tanto, la parábola tiene que cortar ahí, menos 5. O sea, tiene que ser algo así. Me quedó bien. Ahí está la parábola. Esa es la parábola. Si nosotros quisiéramos precisar estos puntos, que los va a cortar, van a haber puntos de intersección, tendríamos que igualarla a 0 y encontrar las raíces de la ecuación, esos son los ceros. Por lo tanto, una función cuadrática completa en la completación del cuadrado aparece el efecto de traslación horizontal y vertical. ¿Sí? O sea, está contenido ahí. Así que es útil el manejar esa herramienta. ¿Ok? Esta es la parábola. La podemos entonces considerar de esa manera. Como vimos, si seguimos trabajando acá, en esta parábola, entre menos infinito y menos 1 podríamos decir, para ir repasando ya, f es decreciente en ese intervalo. Vamos a volver a revisitar esto. Y f es creciente en este intervalo. En 1 más infinito, menos 1 más infinito. No es importante si incluyes al menos 1 o no incluyes. Aquí no, es creciente y decreciente allí. Y el recorrido, geométricamente, es el intervalo menos 1 más infinito, menos 6 más infinito. Cosa que ya sabíamos y cosa que se puede apreciar de acá. ¿Sí? Todos los tipos, las imágenes todas son mayores o iguales que menos 6 y se alcanzan justo en menos 6 cuando x igual menos 1. Así que este es el recorrido de la función. ¿Está, no? Ese es intervalo más infinito. Bueno, donde también aparece o podría resultar útil graficar esta técnica es cuando quisiéramos graficar la función racional. La función racional es esta, la función racional básica. Es f de x igual 1 sobre x. Esa es la función racional básica.
cuya gráfica sabemos que es así. Esta es la función y igual 1 sobre x. Una modificación de esta nos va a dar la solución. Fíjate que si tú multiplicas por menos 1, voy a dibujarla en rojo acá. Si multiplicas por menos 1, nos da esta. Esta es multiplicar por menos 1. ¿Ok? Ahí está. El dominio para ambas funciones son los reales menos el 0 y el recorrido también. Entonces uno puede considerar otras funciones que son racionales, sencillas en términos de lo que estamos indicando acá. Entonces, por ejemplo, esta función, x partido por x menos 2, se puede escribir como una traslación vertical y horizontal de la básica. Esto se puede escribir así, ¿no? El truco acá es completar el denominador, ¿no? Y después separar la fracción. Ahí. Esto se puede escribir si separa las fracciones, es lo que se está indicando ahí. Entonces nosotros podemos dibujar esta función de manera bastante directa, porque es una combinación de traslaciones vertical y horizontal y multiplicar por una constante de la función básica. Entonces nosotros podríamos dibujar esa que está ahí, por la 1 más 2 sobre x menos 2. Entonces uno dice, bueno, te paras. ¿Cómo partes dibujando? Lo primero que tú dibujas es esta. Esta es la función, en realidad, que tienes que dibujar, ¿no? 1 partido por x menos 2. Entonces traslada 2 unidades hacia la derecha. Te paras en 2. Tira la línea vertical. Esa línea vertical originalmente representa esa línea, que es la recta x igual 0, ahora es x igual 2. Tu gráfica no puede cortar la línea que está ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice, la multiplicas por 2. Entonces, la gráfica original la vas a multiplicar por 2, que esencialmente la vas a estirar un poco. Si tú multiplicas por 2 la gráfica que está en azul, voy a dibujar un poco en verde, va a quedar un poco más estirada, digamos, ¿no? Va a quedar así, ¿no? Un poco más alejada, ¿sí? Si este es 1, tendría que ser un poco ahí. Un poquito por ahí, ¿no? Multiplicar por 2, ¿ya? Sería un poquito más alejada del origen, que la original. Y después vas a subir, esencialmente, lo que estás haciendo aquí, si tú multiplicas por 2, es esencialmente esta. Voy a dibujarla en azul. Es esta. Y esta es la que tienes que subir una unidad. Un 1. Entonces vamos a pintar un 1 acá. Y la vamos a subir una unidad. Entonces, para poder subirla una unidad significa completa. La gráfica de la función original tiene esta línea que no puede cruzar, que es el eje X. De hecho, la gráfica se pega a esa línea. Por lo tanto, esa línea, que es x igual 0, tú la vas a subir y la vas a considerar en la recta y igual 1. Esa va a ser la línea a la cual no se puede pegar. Entonces la gráfica de la función tiene que ser así. Voy a tomar otro color. Tomamos un plomo aquí. Tiene que ser algo así. Ahí. ¿Correcto? Ahí subiste una unidad. La gráfica, esta gráfica. Ese 2 la va a alejar un poquito, pero la forma no va a cambiar mucho. Entonces, esta es la figura. ¿Ok? Entonces, esta es la función. Entonces, sabemos del acuerdo con la gráfica. Fíjate que, de hecho, mira, este dibujo en realidad, fíjate que si tú reemplazas X, me gustaría saber, estamos discutiendo algunas cosas, sí, estamos aprendiendo todo. Mira, me gustaría saber qué punto es este. ¿Cuál será el dibujo correcto? Aquí dibujamos a mano alzada en realidad. ¿Está bien? ¿Estará bien? ¿Será correcto ese punto? Y uno dice, bueno, ¿qué punto es ese? ¿Corresponde a qué valor? Corresponde al valor 0. Vamos entonces a la figura. Si aquí es 0, la imagen es 0. Entonces en realidad el dibujo no es así. Uno está haciendo un boceto. En realidad el dibujo tendría que ser así. ¿Okay? Tiene que pasar por 0. Ahí. La función cuando x es 0, el y es 0. ¿Ya? Ahí estaría la gráfica. Ese sería un retrato un poco más real de la figura.
Me queda un poco descuadrado acá porque ahí estaría el dibujo. Entonces nosotros podríamos decir que, de acuerdo con el dibujo, viendo el dibujo, uno tiene que la función original g resulta ser positiva, ¿en dónde? En el intervalo menos infinito 0, solamente viendo el dibujo, haciendo todo el análisis al comienzo, unión, 2 más infinito. Y g va a ser negativa cuando la variable se mueve entre 0 y 2. Ahí la función es negativa. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir del recorrido? Bueno, ¿cuál es el dominio? El dominio era más o menos claro. El dominio son los reales menos el 2. Y el recorrido, lo podemos ver, después uno puede probar directamente el recorrido. El recorrido gráficamente es, a R le quitas el 1. ¿Qué es el 1? ¿Qué es lo que es el 1? Aquí es esta línea, ¿no? Esta es la recta y igual 1 que nunca la cruza. La recta x igual 2 vertical e igual 1 son las asíntotas. X igual 2 asíntota vertical, y igual 2 asíntota horizontal. Entonces, toda función racional en realidad es una combinación de la función básica forzando a que tenga esa forma. Entonces, mira, por ejemplo, este segundo ejemplo, como para ir cerrando esta parte, es el siguiente. Si quisiéramos estudiar esta función, voy a borrar aquí, ¿sí? La función g de x se puede escribir así. Entonces, ¿cómo la escribimos así? ¿Cómo nos damos cuenta que la puedo escribir? Aquí la clave es completar, forzar que aparezca el mismo denominador. Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Para que aparezca el mismo denominador, entonces yo tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Fíjate que estoy multiplicando por 2, así que lo que podría hacer, sumarle 10, ¿sí? Aquí me equivoqué. Vamos a arreglar el tiro. Sumarle 10 y restarle 10. ¿Por qué le vamos a sumar 10? Porque está multiplicado por 2. Entonces aquí le pongo más 5. Y ahora separo de esta manera. 2x más 10, partido por x más 5, menos 9 sobre x más 5. Y si tú factorizas por 2, te queda entonces esta expresión, x más 5. Entonces este es 9. Entonces, ¿cómo puede graficar? Es la función g, por ejemplo, podría graficar esta. Y la gráfica de esta función es, literalmente tú dices, bueno, ¿cómo grafico esa función? Tú dices, bueno, tienes que graficar lo que está detrás de la gráfica de la función 1 partido por x más 5. Salvo C9, en realidad es la gráfica de esta. O sea, tú graficas primero esta función y después la reflejas respecto al eje, la refleja respecto al eje conveniente y después la subes 2 unidades. Entonces la gráfica podría ser directo, es x más 5, ¿no? Podríamos hacer algo así. Nos paramos en menos 5. Trazamos la línea aquí. Y la x más 5 es esta. En realidad esa que está ahí puede ser también 9. No cambia mucho la figura, 9x más 5. Si queremos precisar qué punto es, sí, pero esencialmente la gráfica es esta. Pero el menos la obliga a que sea así. La gráfica es esta. Fíjate que este es el nivel i igual 0. Y esta es la que tienes que subir 2 unidades. Entonces la gráfica dice, suba 2 unidades. Bueno, subo 2 unidades. Entonces esa que está a nivel 0 la vas a subir 2 unidades. La vas a poner aquí. No, lo voy a colocar acá. Este es i igual 2. I igual 2. Esta línea es x igual a menos 5. Te paras en menos 5. Y tienes que reservar, hacer el mismo dibujo ahí. ¿Sí?
Entonces, la figura que está en azul la tienes que dibujar de esta manera. Entonces, ahora ya resulta simple porque tienes que pegar nomás. Tiene que ser una figura así. Ahí, y la otra tendría que ser así. La subiste 2 unidades. Ahora, si tú quieres, el dibujo va a quedar mejor si tú sabes qué punto es este. Y puedes saber qué punto es ese si reemplazas 0 en tu ecuación original, o puedes reemplazarla ahí. Sería 2 menos 9 quintos, o bien acá, ¿no? Un quinto. Cuando x es 0 es un quinto, así que este número es un quinto. Ese es un quinto. Y con eso fijaste, y también puedes saber cuánto vale ese número. Sabes que la curva tiene que cortar en 0 ahí. Y ese número tiene que ser negativo. Ese número se obtiene cuando igualas a 0. Si igualas a 0 te da menos un medio, así que este es menos un medio. Ahí está, ¿no? Así que la figura es esa es la gráfica. Y ya de la gráfica tú sabes cuál es el dominio y cuál es el recorrido, ¿ok? Bueno, entonces tú puedes, y en general, tú tienes la función racional básica que es esta, y esa función que está ahí es una combinación, una traslación vertical horizontal. ¿Ok? Fíjate, esto lo podemos escribir en realidad para ser más, para ser bastante más, hacerlo calzar con lo que se está viendo. Vas a trasladar tantas unidades A sobre C, puede ser positivo o negativo eso, más, voy a colocar aquí eh, B para darle la forma que nosotros queremos. Voy a colocar C acá, factor D, aquí podemos colocar 1 sobre X más D sobre C. ¿Ok? Este es una constante, ¿no? Este número es una constante. O sea, esencialmente, esta función es de la forma una constante, llamémosla un alfa más un beta por 1 partido por X más un gamma o delta. Esa función se puede escribir así, donde alfa, beta y delta pueden ser positivo o negativo. Dependiendo del signo, tú tienes que... Entonces, la función prototipo que está detrás es esta. Siempre. Y aquí la trasladas una cierta cantidad de veces, la está multiplicando por un número. Este número puede ser negativo, entonces tienes que reflejar, como acá, y le está sumando algo que lo puede subir o bajar dependiendo del signo. Va a depender de la función. Por lo tanto, ya puedes dibujar sin ningún problema cosas así. ¿Okay? La gráfica de estas funciones ya son prototipos de esta, de la función racional básica. Bueno, ahí tenemos entonces una aplicación bien interesante de para qué nos sirve las traslaciones y las compresiones y contracciones. ¿Ya? De esa manera podemos proceder. Otra propiedad interesante, que también es geométrica, es la paridad. La paridad. La función es par o impar. La definición de una función par o impar aparece con bastante, uno siempre pregunta este tipo de cosas. Requiere que la función esté definida al menos en un intervalo así. La definición dice, para todo x en este conjunto, tiene que darse esta igualdad. Entonces el dominio de la función, en realidad la definición puede ser un poco más general. Lo que dice, para que tenga sentido, es si tu dominio si tiene un conjunto de números que son todos positivos en el dominio, ¿sí? Tienen que estar los respectivos negativos de ellos. Porque estás comparando número con supuesto neutro eh, aditivo. ¿Ok? Entonces estás comparando. Eventualmente la función podría no estar definida en cero, ¿no? Podría no estar definida en cero esa función. Y tiene sentido hablar de par. Siempre tiene que
uno tiene que comparar números con sus opuestos. ¿Ya? Entonces esta función es par si la imagen de los neutros aditivos coinciden. O sea, están a están a la misma altura. Y por lo tanto, geométricamente pasa esto. El eje X, el eje Y actúa como un espejo. Eso es lo que estamos diciendo. El eje Y. Y si ocurre esto otro, la imagen es el negativo, menos él, entonces lo que está ocurriendo es que la gráfica es simétrica respecto al origen. Bueno, que la gráfica sea de una función par sea simétrica respecto al eje Y es algo que ya más o menos manejamos. Que si uno tiene una función así, así, ahí, y la función es par, la gráfica está obligadamente a ser en el lado negativo así. Ahí. Entonces uno viendo la gráfica va a decir, esta función tiene chance de ser par. Entonces, por ejemplo, una gráfica de una función que no es par, es esta, por ejemplo. Por ejemplo, y igual x más 1. Esta función no es par. Sin hacer ningún cálculo, mirando la gráfica, no es par. Porque si la gráfica, si la función fuera par, miro la parte positiva y la parte negativa tendría que copiarse, ¿no? Tendría que reflejarse. Cosa que no ocurre. Porque continúa para acá, ¿no? Entonces esta función no es par. La función y igual a x más 1 no es una función par. ¿Ya? Falla la condición geométrica, y de hecho falla la condición algebraica. ¿Ya? Entonces uno puede descartar funciones pares o impares, en el caso impar, simplemente mostrando que falla en algún valor. Ese es todo el detalle, ¿no? En gráfica, el clásico ejemplo de una función impar es la función x cubo. Este es x cubo. La gráfica de la función impar es... Fijarse que si f es impar, otro detalle también, y 0 está en el dominio de f, podría notarlo. Entonces, la imagen de 0 debe ser 0. Si 0 está en el dominio. O sea, si tú tienes una gráfica de una función, que está definida en todo R, por ejemplo, y la imagen de 0 no es 0, si está definida en 0 y la imagen no es 0, no es impar. ¿Okay? Esta es la función y igual a x cubo. ¿Qué significa la simetría respecto del eje, del punto, del origen? Significa esto simplemente. Es decir, tú estás parado ahí, tú consideras esta línea, y trazas la línea acá, no me quedo muy bien ahí, y esa distancia la trazas al otro lado, el punto final debe estar en la gráfica. Y eso tiene que ocurrir con cualquier punto que tú te des. Entonces, si me paro aquí, y trazo, extiendo la recta donde choca, estos dos puntos en la gráfica están a la misma distancia. Esa longitud debe ser la misma que esa. Eso es lo que ocurre geométricamente. Hay simetría respecto de dónde, de este punto, que es el origen. ¿Ya? Informalmente es como si tú, informalmente, pero que en realidad siempre hay cosas que verlo con detalle, es como si tú tomaras la parte positiva de la gráfica, la reflejaras respecto al eje X, al eje Y, y después la reflejaras eso respecto al eje X. Y ahí dibujas la otra parte. Eso es lo que está ocurriendo, porque lo que está diciendo geométricamente es que si este punto está, entonces también está este punto, donde Y es igual a f de x. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ese punto está en la gráfica. Si está ese otro. Y eso ocurre para todo x. ¿Ok? Esa es la simetría respecto de la función. Entonces la simetría respecto al origen
Y entonces uno dice, bueno, una función es par o impar, o tiene la propiedad o no la tiene, y lo mismo con la imparidad. Y uno prueba que esta ecuación, en el caso que es par, debe cumplirse siempre para todo x, o la imparidad debe cumplirse siempre. O sea, esta relación debe cumplirse siempre. Si hay un valor donde eso no se cumple, ya falla, ¿no? Para todo x. Si ocurre una o bien ocurre la otra. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una función que es impar y la puedes arruinar. Entonces, por ejemplo, tú dices g de x igual a x cubo, que sé que es impar, pero le sumé 1 y ya la arruiné. Esta no es impar. Ahí arruinaste la función, esa ya dejó de ser impar. La trasladaste una unidad hacia arriba y la mataste, ya dejó de ser una función impar. De hecho, g de 0 no es 0, así que falla. Entonces, por ejemplo, dice, en efecto, uno muestra, como muestra que esto no es impar, tiene que mostrar que falla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno toma un número. ¿Cuánto vale f de menos 1? F de menos 1 nos da 0. ¿Y cuánto vale f de 1? F de 1 es 2. Entonces, no es cierto que f de menos 1 es igual a menos f de 1. Esto es falso. Por lo tanto, la función no es impar. Falló, ¿no? Basta encontrar un punto donde ocurre. Claro, tampoco es par, como pueden apreciarlo ahí, ¿no? Entonces, tampoco es par. F de menos 1 es claramente distinto de f de 1. Así que tampoco es una función par. Entonces, mostrar que una función no es par o no es impar es bastante fácil exhibiendo un valor concreto de x. ¿Ya? Eso en general lo que uno hace. Bien, la función nula, por definición, se dice que es par impar. ¿Ya? La función nula es par impar, y la función constante también, ¿no? Una función que es constante también es par. Por ejemplo, la función idénticamente igual a 3 es una función par, ¿no? Eso es una función par, ¿no? La constante en general es par. Pero la función nula es además impar, por razones que son más o menos claras. Entonces tenemos ejemplos de funciones pares e impares. La función constante por x cuadrado es una función par, porque el cuadrado anula el exponente. Y en general, a por x elevado a n, cuando n es una potencia en t natural, aunque aquí podría colocar entero, ¿cierto? Es par, entonces esta va a ser es par, y si es impar, va a ser impar. ¿Mm? ¿Okay? La función valor absoluto es par, por definición, el valor absoluto. Y esta función que está ahí no es una función par, o sea, esta función x más una función lineal, una traslación de la función identidad, no es ni par ni impar. Esta función no tiene ninguna de las dos propiedades. Eh, g de menos 1 no es igual a g de 1. ¿Ok? Igualdad no se cumple. Esa igualdad no se cumple. Y g de menos 1 también es distinta de menos g de 1. Así que eso falla. Bueno, voy a decir algunas propiedades que son más o menos rápidas, que son más o menos claras de probar y que nos van a permitir obtener varios ejemplos de funciones pares e impares. Mira, lo que dice es lo siguiente: ¿cómo se porta el álgebra con las funciones? Si tengo dos funciones pares y las suma o las resta, el resultado es par. Si las multiplicas es par.
Si la divides par, bueno, la lógica está acá, ¿no? Yo quiero probar que, por ejemplo, con el producto, yo quiero probar que esa es la función producto. A mí me gustaría probar que esto es cierto. Pero uno sabe que esto es cierto, porque esta función es par. Y esto también. Por lo tanto, si tú multiplicas los números de la izquierda, estás multiplicando los números de la derecha, así que esto sale gratis, ¿no? Si ambas son pares, el producto es par. Y lo mismo con la suma, con la diferencia, lo mismo con el cociente. ¿Ya? Y lo mismo con la composición. Si compone dos funciones pares, el resultado es una función par. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tú dices, si f de x es x a la cuarta, y g de x es el valor absoluto de x más 2 más 3, entonces tú tienes que esta función es x a la cuarta, es x más 2 más 3 a la cuarta. Es una función par, porque este es par y este es par. Así que se espera que esa lo sea. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? En el caso. Y en el caso de la función impar, hay ciertas cosas que se cumplen, ¿no? Si tomo dos sumas, sumo el resto de dos funciones impares, el producto, la suma es impar. ¿Qué pasa con el producto? No. Porque en la definición de impar aparece un menos ahí. Y al multiplicar te queda más, menos por menos da más. Entonces lo que ocurre es, el producto y el cociente son pares, cuando las funciones son impares. Aquí vale, se multiplica. Y si uno mezcla una par con un impar, te quedan cosas impares. Pero en producto y en diferencia. En la suma, no sé, la suma puede ocurrir cualquier cosa. Si este es par, si f es par y si g es impar, ¿qué pasa con la suma? Podría no serlo, ¿no? Y de hecho pierde la propiedad de ser par impar. Si f es par y g es impar, ¿qué pasa con la suma? Nada. Podría no ser nada. Un ejemplo sencillo sería colocar f de x igual a x y colocar g de x igual a x cuadrado. Entonces, este es par, este es impar, y la suma de x es x más x cuadrado. X más x cuadrado. Y uno ve que se hace la gráfica de esa función, x más x cuadrado, aquí tiene menos 1 y 0, ¿no? Y la gráfica de esa función es algo así, ¿no? No es ni una función par ni impar esta, ¿no? Así que esta función no es ni par, no es par ni impar. No es una función ni par ni impar. Entonces la suma, cuando tú mezclas par con impar, al sumar se pierde, o al restar se pierde. Y solamente cuando ambas son del mismo naturaleza se preserva algo, ¿sí? Y los productos tienen que tener presente. Y lo que uno puede hacer acá es, como para cerrar esto, es que si tú tienes una función definida que no, sea cual sea la función que tú consideras en un intervalo, tú puedes considerar esta función. Esta función va a ser par, que se llama la parte par de una función, y la parte impar de una función. Tú puedes construir con una función que es par e impar. Una es par y la otra es impar. Y resulta que la suma de las dos es la función. Así que toda función es la suma de una función par o impar, esencialmente. ¿Ya? Función par.
Bueno, entonces el que sea una función par va a ser importante para el punto de vista de la gráfica, porque o impar voy a terminar con esto, nos va a permitir ahorrar gráfica, es decir, tú vas copiando solamente. Em, Respecto de la composición, lo dijimos ahí arriba, la composición de dos funciones pares es pares, cualquier otra combinación hay que analizarla, yo pongo algunas nomás. Si una función es par y la otra es impar, esta composición es par, etcétera. ¿Qué pasa si las dos son impares? ¿Qué podemos decir de la composición? Con eso, ese tipo de cosas uno puede clasificarlas ahí. Terminemos con este ejemplo que está planteado. Dice, estudié la paridad de las siguientes funciones. Entonces, mira, a la luz de este ejemplo que está acá, no lo hace directamente. Fíjate que lo que está dentro del paréntesis, a la luz de lo que hemos comentado, esto que está acá es una función par. 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1 es una función par. Porque es la suma de tres funciones par. La función constante, esta función y esta función. Por lo tanto, la suma es par. Y tiene la raíz cúbica. Bueno, la raíz cúbica es una función impar, pero se está componiendo. Aquí lo que esencialmente tiene la raíz cúbica de algo, que es la fórmula que está dentro. Esta es la función f1. Y entonces, naturalmente, como h de menos x es h de x, y si tú le sacas raíz a ambos lados, la igualdad se mantiene. Así que, espera, tiene una función que es par. Así que tiene una función par. ¿Ya? Tenemos una función par. ¿Qué podemos decir de f2? Fíjate, f2, este término es impar. Y este que está aquí es par. Por lo tanto, el producto va a dar impar. Si tengo una función par y otra función impar, entonces el producto es impar. Y eso se va a cumplir acá. Uno puede predecir lo que debería ocurrir, entonces si hace los cálculos tiene que darte algo. Lo que estamos diciendo es que si evaluamos, reemplazamos x por menos x, tú vas a poder factorizar por menos 1 en la fórmula, cosa ocurre. ¿Y dónde ocurre la factorización? Aquí se pierde el signo, porque es par. Y uno factoriza en la parte impar. En la parte impar te aporta el signo. Ahí factoriza. Ahí está el signo. Entonces esta función es impar. Y hay un ejemplo de que la función, si quito la barra ahora, quité la barra en el x, te queda algo que no es ni par ni impar. Porque esta parte lo arruina, ¿no? Esta parte lo arruina. Ahí. Esa es de una función que no es ni par ni impar. Si uno trata de demostrar que es impar, va a llegar a una cosa como esta. X a la quinta menos x igual a x más 1, y no haya cómo sacarle signo. Entonces debería fallar. Uno tiene que buscar un valor donde falla simplemente. A buscar un valor donde falla. Por supuesto, un valor donde no es cero, ¿no? Por ejemplo, f3 evaluado en 2 nos va a dar 2 a la quinta menos 1, menos 2. Y 2 a la quinta es 32, 30, ¿no? Y f3 de menos 2. Esto nos va a dar otro número, nos va a dar menos 32, menos 32, estamos colocando menos 30 acá, ¿no? Da menos 30 termino con esto, menos 30 multiplicado por el otro término, menos 3. Así que claramente f3 de menos 2 es distinto de menos f3 de 2. O sea, la función es impar.
Cosa que uno sospecha cuando se da cuenta que no puede demostrarlo, digo. Tiene una cosa rara, no se puede demostrar, entonces hay una cosa rara, se debería probar con algún valor. Por ejemplo, ahí, falla con ese número. Entonces ahí tenemos ejemplos de funciones par o impar. ¿Ok? Y tenemos este otro que lo vamos a comentar en la próxima clase. Bueno, jóvenes, dejémoslo hasta acá, les quité 4 minutos de su tiempo. Disculpo. Vamos a seguir recordando algunas cosas.